¿Qué tal, humanos? Muy buenas tardes, noches, no sé exactamente cuándo nos estén viendo. Este es otro programa pregrabado. Yo soy Braimar y en esta ocasión me están acompañando dos invitados muy especiales, en particular porque son invitados internacionales. Uno viene directamente de Argentina y otro salió de México para irse a Estados Unidos y regresar a México brevemente, nada más para esta plática. Estamos hablando de nada más y nada menos que Marcos Cabobianco, que es el creador de Leyenda, que ya lo conocimos, de este juego hemos hablado un par de veces por ahí en el programa o en el canal, y tiene la presentación de la expansión de Misterio, que en esta ocasión Cristo León, participa en la edición, y Sí, bueno, y un poquito en la corrección, creación, corrección, ustedes playtest, consejos superiores. y todo eso. Y si hay un cambio, vamos a hablar un poquito al respecto. Sí noto un cambio editorial Sí. y que puedo imaginar que tiene que ver con lo que, Sí. con lo que De tu ponía sobrino. Cristo. Las Pero, voces desde esas tierras hiperbóreas. pero bueno, antes que nada, bienvenidos a este programa de Rolo Gracias. Rollo. Saludos a Gracias, Mike Brian. y a Phil, que nos estén viendo donde quiera que nos estén viendo, porque no están participando en este programa por segunda ocasión, ya que ya ellos no están aquí. Nuestro programa es un poquito internacional, porque Me estamos... encanta, me encanta. Ah, saludos internacionales. Sí, Saludos bueno. a Agustina Sinani. Gracias por el mate. Nani. Siendo que son segundas ocasiones, es la segunda ocasión que venimos a presentar algo de Leyenda aquí. Es mi tercera vez que vengo a México y creo que es la segunda vez que también nos vemos, ¿no? Así es. Braimar, y Y ahora conversamos. hasta pudimos, ahora sí, conversar, convivir, platicar Convivir. Sí, 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 porque la otra vez tuvimos una plática, Sí, una pequeña totalmente, entrevista. totalmente. Ahora largos viajes en carro, Claro. todo un congreso académico del que tal vez surgirá. Y creo que además ya has hecho una no tan breve reseña. Has ayudado con situaciones técnicas que si no serían irrecuperables. Y dadas las circunstancias, lo único que puedo decir es que estamos contentos de traer un suplemento, pero es un suplemento en donde hay nuevas voces, lo has detectado. Y si querés conversamos de eso o de cualquier cosa que tenga que ver con juegos de rol. Me parece muy bien. Empecemos precisamente con, para aquellos que no conozcan Leyenda, Ajá. Leyenda, háblanos un poquito más del juego. ¿Es un juego hecho completamente por ti? ¿Alguien más? Sí, hay alguien más, hay varios más. Lo que pasa es que, digamos que, más allá de que soy el lead design del proyecto, ha habido una colaboración muy intensa con Martín Van Hout y también otras personas, por ejemplo, Pedro Leonetti como director de arte, Leo Luján le dio la clave del arte, y en realidad todos juntos en ese proceso inicial también tuvimos playtest y nos dimos feedback, por supuesto bajo la coordinación de Jimena Serret, que además es como la jefa del mito editorial. También otras personas, playtesters y demás, pero esta es una experiencia que empezó en pandemia y que tuvo como objetivo de diseño algo que en realidad se dirigía mucho más a algo antes de conocerlo a Cristo, que tenía que ver tal vez con la intervención y posibilidades o empresariales o de trabajo en grupos. Y allí surgió la idea de hacer un sistema. Nosotros teníamos cierta experiencia anterior en diseño, incluso con Martín Manhout habíamos participado, o yo había participado y ganado incluso algunos concursos de diseño, tenía cierta experiencia de diseño incluso juvenil, coartada por las TCG en su momento, pero por lo menos tenía algo rodaje en eso. Y con Martín Manhout decidimos hacer un juego sencillo, orientado al one shot, pero que tuviera un rol extra. Al principio, de hecho, ni siquiera se llamaba coro, pero tenía que ver con la posibilidad de que otros estuvieran participando de una manera que no es ni la de director ni la de jugador. Justo eso, o sea, hacer justo esta distinción. El rol extra te refieres Sí. a que tenemos el papel que es quien dirige normalmente. Hay juegos que tienen, que carecen del director, pero la Fiasco, mayoría, por sí. ejemplo. Pero hay juegos, creo que no hay ningún juego que carece del, bueno, podría ser que casi carezca de los jugadores y que nada más tengas como un director. Bueno, Solo sería un play. jugador, un modo player, pero efectivamente generar un tercer rol que, ahorita en la plática seguramente ahondaremos más a ello, no es un rol nuevo, solo que no había estado separado, Claro, ¿no? puede ser, totalmente. Porque en realidad, ahora yendo más profundos, dado que está bueno charlar este tipo de cosas, tiene que ver con las autoridades narrativas. Ese es uno de los aspectos. El otro de los aspectos clave en todo juego de rol, que como medio pide una diferenciación y una dinámica entre lo lúdico y lo narrativo, bueno, es qué se espera de hacer de estas personas como participantes de una actividad que es una conversación con reglas en una mesa, Claro. que establece un mundo ficcional, pero un mundo ficcional muy maleable. Entonces, era digamos,
inicial en los juegos de rol esa distinción entre aquellos que están jugando un juego y que eran competidores, si era un juego de mesa, un juego de guerra o lo que fuera, y en vez el juego de rol instala una figura que al principio no se llama ni director, ni menos aún narrador, ni siquiera game master, sino referee o judge, ¿no? Pero que tenía una distancia y que lidiaba con la cuestión de terminar de legitimar lo que sucedía ficcionalmente en el mundo, también, por supuesto, arbitrando en el tema de las reglas, interpretación del azar, por ejemplo. Y ese director, que también hacía personajes no jugadores y cada vez empezó a cargar con más dentro de su autoridad narrativa, hasta se lo llegó a responsabilizar luego de la diversión de todos en la mesa. Claro, claro. ¿No? Habrás discutido eso en tu canal. Sí. Tiene también una distancia con los jugadores que son los protagonistas. Ha ido cambiando qué autoridad narrativa tienen los jugadores, en general en relación con el estilo de juego y con la época de la que estemos hablando. Pero los jugadores interpretan personajes y en general, interpretan un solo personaje cada uno. Digo, siempre hay excepciones. Ars Magica, por ejemplo, lindo juego. O el de Irving Morales, que cierto. entre todos juegan un personaje. No, también es todos un Juan. O Barba Azul también, con las cuestiones en donde en realidad es difícil, son varias facetas. Pero digamos que típicamente sí, un jugador. totalmente. Entonces, volviendo a esto del tercer rol, porque se refiere a rol en el sentido de qué se espera que haga ese participante en la mesa y de qué manera va a operar en esta conversación para que surja una dinámica distinta a que alguien solo cuente la historia, ¿no? Lo llamamos coro. Y viene eso de la tragedia griega, viene de alguien que va a darle voz a los valores de la comunidad. Darle voz, prestarle voz, o incluso decir qué está sucediendo, como uno diría como un segundo director, si fuera un juego normal, codirigiendo, a los personajes no jugadores que no tienen nombre, hasta que su director les pone nombre porque tal vez los necesita, y también a juzgar qué sucede en momentos clave que son los interludios entre los actos, pese a que no hay escrito, no hay un guión al estilo teatro, dramaturgia. Justo estamos en la casa de Carballido, un gran dramaturgo acá, y vale agradecer eso también, la anfitrionada de Adán y Héctor al respecto. Y diciendo eso es que los juegos de rol en realidad se construyen en el momento y el coro, en este juego en particular, sabe cómo hacer que se decida, por ejemplo, cuándo se termina la historia. Eso es algo muy disruptor en el mundo de los juegos de rol, ¿no? Que no sean los jugadores, aunque sí, porque pueden ser parte del coro, y no es el narrador el que dice, aquí, ya se resolvió lo que tenía que resolverse, ¿no? ¿Puedes explicarnos rápidamente una manera como práctica en cómo funcionaría el coro para que la gente también nos quede? Así que es que eso del coro no me está quedando claro. ¿Quién lo juega? ¿No? Claro. O sea, si nosotros estuviéramos jugando acá y estuvo tan calladito el doctor Cristo León y tuviéramos una situación donde planteamos un mínimo de esto, de un sediento bárbaro que fue encontrado tal vez sobre una madera del agua, y tenemos una premisa para este mini escenario en donde la pregunta es ¿por qué vale la pena sobrevivir? Y este bárbaro realmente tal vez ha sido humillado, angustiado, lejos de casa, ¿no? Y se encuentra siendo recogido por un barco de piratas. El director es especialmente malévolo, señala el capitán con una cicatriz que lo acerca y le tiende la mano, pero a sabiendas de que tal vez es solamente para ver de qué maldito grupo de bárbaros, siberianos, etcétera, pertenece. Tal vez el coro entre todos los piratas tiene que ver con aquellos que aún no tienen nombre, mientras que el capitán, yo le puedo decir que se llama Soloasco, el maldito, ¿no? Y que ostenta además de la cicatriz un pelo grasiento y una vincha, está dispuesto a humillar a este bárbaro, que pocas veces sucede que un bárbaro casi ha agotado lo último de sus fuerzas. Yo le podría preguntar al coro, ¿qué puede acercarnos a esta situación? Sí, pero creo que además en el análisis lo importante es enteramente un nuevo rol para el participante. Entonces, si en esta simulación tú eres el bárbaro, yo soy el jugador, eres el jugador, sí. Él es el narrador, el Dungeon Master, sí, que apuesta a esta situación, interpretando al pirata, a los barcos, etc. La comunicación normal es el máster te dice, oye, ¿qué vas a hacer? Claro, sí, yo lo planteé, etcétera, ¿no? Pero lo importante en el coro es que el coro no es el protagonista, no es el jugador, tampoco es el narrador, y es una nueva forma de participar con el juego, lo cual es muy interesante para Leyenda, porque yo que todo este tiempo he estado observando esta situación,
él en este momento lo que hizo fue proponer, ahora qué va a decir el coro. Pero lo importante es que el coro también puede decir, yo quiero participar. Claro, ajá. Claro. Y le quita la agenda de control al narrador. Totalmente. Y nos va a recordar algo que, como yo no lo dije, y acá estamos haciendo algo absolutamente improvisado, tiene que ver con remarcar los valores de la comunidad. Le podríamos preguntar al coro, Claro. más allá de que tal vez los tendríamos que haber tenido en el escenario, pero ¿cuáles serían los valores de comunidad Podría de esta decir el situación? coro, oigan, aunque yo no estoy jugando, yo no soy un personaje ni un mastermind, No. pero ¿qué no es un náufrago y los piratas tenemos el código de salvar a cualquier persona en el mar? Claro. ¿Qué pasa con eso para el capitán? ¿O qué pasa con, es un bárbaro y nosotros somos bárbaros o somos civilizados? Extrañamente, ¿Sí? Claro, podría plantearse que son... Porque quizás somos unos ingleses. Sí, Claro, sí, exacto. sí, ¿no? ese Un exacto, corsarios, me gusta ¿no? mucho más. Corsarios, sí. Ajá, Me gusta exacto. mucho más. El coro no entiende la situación y Sí, pregunta, ¿somos piratas o somos corsarios? ¿Y claro. cuál es la relación del valor de la comunidad inglesa con un bárbaro escocés? Solamente Claro. hay que hacerlos sufrir, humillarlos y torturarlos antes de ejecutarlos porque la gracia de la corona no permite que existe semejante barbarismo. ¿Te parece? Entonces, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a pasar a otro acto. Este acto se cierra, ya no me interesa seguir No, viendo no, esto. dice el director, pero no puede hacerlo mientras que en otro juego debería llevar las Claro. cuestiones, ¿no? Entonces tal vez incluso existe un corte ahí que lleva el interludio. Más allá de que no jugamos nada, digamos, podría haber, todo depende del tono del juego que estemos haciendo, casi una especie de canto de tipo al palo mayor, eso podría ser el coro, o lo podría estar sugiriendo el director de la voz del capitán que ya le puso nombre, ¿no? Claro. Este tal Sloaco. Y, ahora, bueno, y dada este mismo ejemplo que estuvimos explicando, podríamos trasladarlo en la siguiente escena como, y tal vez sea una propuesta del coro, o quizás propuesta del jugador, pero no como jugador, sino como parte del mismo coro, Sí, porque eso es, perdón, porque eso es parte válido, ¿no? Que el jugador o los jugadores sí, puedan sobre todo cuando no está en escena. En este momento, si vos fueras el único jugador que tiene un bárbaro con un nombre, ¿no? Pero en el interludio puedo volverme coro, ¿no? En el Quizás, interludio que es- todos opinan y por lo tanto sí. O sea, podés agarrar y señalar acerca de, porque en el juego de leyenda básico en general suele haber más de un jugador y entonces hay una interacción donde de hecho hay relaciones y motivaciones en la lección del principio de todo, después que se leyó la introducción. Entonces, tiene que haber algo importante en relación de la dinámica entre los jugadores. Es un juego que muy al estilo también, o sea, Apocalipsis y demás, el director jamás va a tirar, por ejemplo, dados, pero los jugadores sí. Ok. Entonces van a estar implicándose en que sus relaciones y sus motivaciones los van a llevar probablemente a, de mínimo, a tener que o colaborar o discutir de qué manera van a entrar en un conflicto. Y eso va a implicar en este juego, sobre todo cuando no se sabe algo, como muchos de los juegos de rol, se interviene el azar, pero un azar controlado porque no todos tienen las mismas habilidades, las mismas posibilidades de conseguir, para ser claro, un número alto, porque tiene un dado más grande o más pequeño, Claro, sí. o aplican su rasgo legendario que además permite hacer cosas más extremas. Ahorita hablamos del dado legendario, pero regresando entonces al ejemplo, yo puedo Sí. decir, bueno, ya se decidió que la escena se había terminado porque ya no nos interesa Sí, o el bárbaro está resolver eso, o está inconsciente. inconsciente, lo que Exacto. sea. Entonces, quizás yo como coro digo, oye, ¿qué tal que hablamos de la historia que tiene este bárbaro en particular con los corsarios que acabamos de descubrir que son? ¿no? Perfecto. Y No, entonces, eso perfecto. tú Eso- como director de juego dices, no se me había ocurrido eso, pero podemos abordarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. O lo Entonces, escuchan, se pone en la mesa, ¿no? Porque el coro tiene esto, oigan, ya llegamos a un acuerdo, ¿no? Sí, 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 Ya, propones- esa escena ya se acordó, se va a salvar, vamos a quedar en un acuerdo y no lo vamos a matar. días después, entonces tal vez está encadenado, funcionando como galiote, pero ya ha recuperado parte de sus fuerzas, ¿no? Y empieza a observar que el capitán tiene una extraña belleza oscura de cabellos negros en la cabina, que pocas veces se asoma a mirar tus abultados músculos. Perdón por el género, pero el género es así. Hoy Sí, estamos claro, un poco claro, sí, tiene, sí, con sí. ánicos. Espérate que descubramos que se puede abrir a muchos otros misterios. Claro, ahora, justo, avanzando un poco la conversación, ya entendimos como la Sí, sí, dinámica. sí, sí. Es un juego leyenda particularmente narrativo, Sí. ¿no? No es tan simulativo como otros juegos. No es que no es tan, es realmente favorece a aquellos jugadores que siempre en una mesa hay, aunque sea tácito, una dirección, un vector, porque algunos pueden venir con otras cosas, pero favorece la agenda creativa narrativa, digamos Ok. en términos de Ron Edwards, si queremos ponernos muy así de cita. Esa agenda creativa narrativa lo que busca es la forma de la historia. Busca satisfacerse, tiene más placer simplemente o de alguna manera funciona mejor si lo que pensamos es en qué va sucediendo una cosa después de otra y no
en reglas duras que por supuesto pueden hacer unas narrativas espectaculares, pero que van a depender de un mundo simulado, con construcción, Claro. con la situación de que no tengo tantas antorchas, o no, si no estaba determinado de antemano, desde ya no hay ninguna relación entre los corsarios. En un juego de agenda narrativa, uno puede, por ejemplo, extremar el asunto de, tal vez, una vez vos conociste a esta bailarina, esta zamorana, ponele, ¿no? Muy bien. Además también es como interesante, en Leyenda es un libro que todo está contenido aquí. Sí. Claro. En 200 páginas Sí. tienes no solo el manual para el jugador, pero también el manual para el máster, y curiosamente también tienen instrucciones para el diseño, Claro. para cómo diseñar De- tus propios escenarios. Y que pueden ser de cualquier tipo, De ¿no? cualquier Claro. tipo, que es otra cosa que lo hace muy flexible. Claro. Con este manual tú puedes jugar ciencia ficción, horror, aventura, etc. Ujú. Pero además también tiene los procedimientos para, en esta estructura narrativa, precisamente porque necesitas un coro. Ya. Porque se está buscando armar una leyenda, Claro. y otro de los objetivos finales es, bueno, ¿de qué se trató? ¿Qué Las- leyenda fue? ¿Qué Las tipo de arquetipo? tensiones, las transgresiones que siempre van a estar en la base de cualquier escenario, van a implicar que se esté jugando o una misión en el básico, ¿no? Una rebelión, una intriga. ¿M? Y esto es importante porque antes se hablaba un poco, tal vez tocando el tema de género, de que es agnóstico respecto a si estamos jugando un escenario en donde el mundo ficcional es de ciencia ficción, o es justamente de piratas bárbaros, o lo que fuera de la Conan, ¿no? O si incluso transcurre en un mundo muy parecido al nuestro, Claro. en una secundaria, con los O problemas son de los aztecas, o adolescentes. estamos en una nave espacial con un monstruo. ¿sí? Claro. Pero lo que es interesante es que esta idea de que todos los roles están clarificados, pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención, y aquí voy a empezar a agarrar más el rol de, o sea, si Marco es el diseñador, yo voy a transitar a ser el narrador, o el Dungeon Master, el típico que está jugando esto, Ujú. sin que él se entere. Yo estoy aplicando este manual para darme procedimientos que Claro. me permitan jugar. Sí. Y de repente descubro que todo esto que estamos hablando está claro, pero volvemos al inicio, que es, hay una premisa y Una pregunta. que una es pregunta premisa. y eso es algo muy interesante. A ver, pero la pregunta es necesaria para este juego Sí, siempre. Sí, correcto. Es importante. ¿Te acordás que Premisa había es un dicho- punto Ajá. es un punto de partida Ya. fundamental. Porque la pregunta puede ser muy abstracta e incluso Sí, pero hay algo muy sencilla. La que él dijo es... ¿por qué vale Ajá. la pena ¿por qué sobrevivir? vale la Sí, pena no, y sobrevivir? es muy buena, pues, o sea, pero es algo que normalmente no pondríamos en ningún juego. No simplemente es decir, ustedes están todos encadenados o no sé qué tanto, ¿no? Exacto. ¿Y ahora qué hacen? Pero Y como nada aquí más. se inicia con una premisa, Sí. en este mismo escenario que estamos diciendo, digamos que el jugador dice, tengo que encontrar a mi esposa. Ujú. Y resulta que la esposa estaba en este barco. Claro. Ah, ok. Entonces, el coro puede decir, espérenme, pausa, ya se respondió la premisa. Sí, in extremis imaginemos que uno puede decir, era una idea de un juego casi monoactos, ¿no? Todo eso es posible porque es flexible. Sí, nosotros damos instrucciones para que uno pueda construir escenarios en donde, por supuesto, existe ese pleasure delay de tener posibilidades de que se vaya un de a acto poco. introductorio, un Claro. segundo, se desarrolla, etcétera. Pero Sí. uno de los componentes esenciales de leyenda es que se está contando una leyenda, y cuando se cumple la premisa, que es darle una respuesta, o A la pregunta, que ya sí. no se puede dar una respuesta porque, por lo que sea, el bárbaro muere, Ajá. entonces ya no se puede resolver eso. Entonces el coro le dice, oigan, y este tiene que ver también con quién tiene el poder. Exacto. En algunas partes tú como jugador tienes el poder porque eres el protagónico. Ajá. En la mayoría de las partes el narrador tiene poder porque es el que está controlando todo, pero hay una nueva dimensión que es el coro, que también tiene un poder. Creo que sirve el ejemplo de decir que acá habíamos construido una situación que, y vamos a hacer un gran fast forward, ¿no? Y también un flashback en un punto, de que había un bárbaro náufrago que era alcanzado por estos piratas corsarios ingleses que, descivilizados, tienen nada más la lengua que hablan y que se consideran superiores de todos los que viven en esas tribus, ni hablar de los salvajes pictos que están en el sur. Pero el bárbaro, ¿por qué estaba allí? ¿Hasta dónde había Ujú, llegado? ujú. ¿Y por qué podría esto tener que ver de que encuentra una belleza zamorana metida en la cabina del capitán con ojos lánguidos que igual observa sus bíceps? Y tal vez no nos miraba con, no sé, lujuria, sino con esperanza de ser liberada. Claro. Bueno, tal vez el bárbaro había o prometido algo, dado un anillo una noche, una extraña taberna donde estaba planeando un ruin acoso a un templo,
pero le había interesado más esa joya que era esa mujer, tal vez porque incluso había apostado contra otro de que él daría cualquier cosa por esos ojos. Dicho eso, el coro podría, en el caso de que considera y que no tiene ganas de seguir produciendo las cosas, de que vale la pena sobrevivir por estar en ese lugar y que tenga esperanza esta mujer, decir, se terminó, tenemos suficientes elementos para responder la pregunta. Por supuesto estamos acelerando esto, ¿no? Ajá, Digamos, claro, podrían claro. jugarse cosas en un epílogo, o que haya habido flashbacks, o si hubiera otros jugadores, tal vez uno de los jugadores podría haber sido el oficial a bordo y que él diga, no, la compró legalmente. Pero antes de que pasemos al desenlace, el punto es un libro muy fácil de leer. Sí. Y en menos de 100 páginas puedes empezar a correr escenarios y tienes todas las herramientas Porque que vienen, necesitas. además, escenarios ya armados, ¿no? No Sí, hace vienen falta. escenarios armados, pero tienes todo lo que necesitas para decir, hay una pregunta, estos son los procesos, Estos y son los cuando valores. estos son los valores, esta es la estructura, elementos, bla, bla, bla. Y cuando la premisa se responde, me queda claro. Además hay otra parte en la cual se es, bueno, ¿qué leyenda se construyó? ¿Qué arquetipos se encontraron? ¿A dónde nos llevó? Y estos escenarios que están ahí, que son 4 cuadrantes que proponen muy claramente leyenda, te permiten jugar 99% de todas las posibilidades hasta que el narrador dice, hey, espérame, hay algo que yo quiero jugar que esto no me da. Ok. ¿Qué? Claro. ¿Qué es esto lo que me da? Ambición, intriga, misión y rebelión, sí, porque son estructuras muy pensadas y que de alguna manera, algunas son tan conocidas que funcionan en todos los juegos de rol. Por ejemplo, la idea de la quest y la misión. Sí, claro, En el clásico. caso del bárbaro, estos 4 estilos los podemos jugar. Sí, claro. ¿Sí? La ambición de uno contra el Contra otro, el otro. una intriga entre facciones de piratas al estilo quién va a Mi gobernar quest los es salvar mares. a las Claro, almas, claro, sí, etcétera, ¿no? La Cumplir rebelión de objetivos. los esclavos. Muy Sí, claros, sí, ¿no? sí. Es lo que Pero queremos cumplir de objetivos. repente, en un momento después de que esto ya está, de que ha pasado un año, de que está Sí. todo muy bien y que tuvo un éxito, que además a mí me da mucho orgullo decir que es un libro latinoamericano con una excelente calidad en el diseño, que es palpable, lo abren y todo el mundo lo puede ver, y que te permite ya tener una agenda lúdica, que te vas a divertir y todo va a estar muy bien. Pero a la hora de estar jugándolo, de repente pero resulta que si la premisa es un misterio, Ya. necesitamos un suplemento. Ahora, justo Ah. antes de hablar de misterio, me gustaría retomar Sí, rápidamente lo que lo del dado Ajá. para que terminemos de entender que tiene otras mecánicas Sí. muy O sea, únicas. Hay muchas veces... ¿Tienes el dado? Ay, no lo Es tengo a mano. importante. Se lo van a tener que imaginar. Decime que lo tenés vos, ¿sí? Porque el diseñador no es un narrador, pero el Dungeon Master... Ahí está el lado. Ahí se lo Qué puede genio. mostrar ahí. Muchas gracias. Si Quiero no, decir igual que- voy a tratar de meterle una imagen. Yo también tengo mi dado en mi casa. Entonces Qué para bueno, ponerle qué ahí. bueno. Muchas gracias. Es que ha sido una identidad del juego, el dado legendario, porque remarca que el juego se llama leyenda y que los personajes justamente son dignos de leyenda, Claro. o por lo menos lo intentan. Entonces, es verdad que muchos juegos han sido medidos por el sistema de reglas y qué dados usan y qué probabilidades. No digo que es menor, no es lo más importante, pero este juego raya por una simplificada. O sea, pareciera ser que quedarnos corta por lo sano respecto a una cierta simpleza, esperaría que sea elegancia además, que otros juegos tal vez no tienen, porque tienen muchos modificadores, porcentajes y demás, pero que tiene que ver con el tamaño del dado, el decir qué atributo, y son solamente 4, es mejor para un determinado personaje. Y que la elección es muy libre y muy rápida en una parte del ritual de comenzar el juego. O sea que de alguna manera este juego no es- tiene integrada incluso la sesión cero y la creación de personajes y el charlar sobre qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Porque en el momento que se lee la introducción y se habla sobre de qué va a tratar el juego, cuál es el mundo ficcional, cuál es la transgresión incluso que se ha producido y cuál es la pregunta, premisa, de alguna manera va a indicarle al coro, una vez que diga están los elementos, que vamos a pasar a un epílogo, tiene unos trasfondos que son como si fueran personajes pregenerados con 4 atributos muy sencillos de tener capacidades, lo llamamos, ¿no? Donde está violencia, ritual, consenso y práctica, a la que se le asigna uno de 4 dados. Hay alguna variación, pero es un de 4, un de 6, un de 8 y un de 10. Ajá. Entonces fíjense que todos los números que vamos a manejar con dificultades que coloca el director no tira dados, habíamos dicho, muy parecido al estilo Apocalypse World. Tuvimos un corte porque pedimos comida y se nos olvidó. Y no tenemos comida ahora, ni modo.
un interludio. Pero bueno, lo importante es continuar con este programa el día de hoy. Entonces, estabas explicándome un poquito del dado de 12. Bueno, estabas en Sí, explicación estaba llegando. hablando de las capacidades. Las capacidades son dados aquí, a diferencia de otros juegos en donde hay atributos, un número, digamos. Acá existen dados que, por supuesto, por su diferente tamaño, su posición, si son sólidos platónicos o no, implican que puedes obtener cuando los arrojas un número de 1 al 4, en el caso del de 4 obvio, el de 6 el consabidísimo, dado de 8 o dado de 10, que son los que se suelen utilizar. Pero lo que sucede es que el director, como en otros juegos, establece dificultades, ¿no? Y esas dificultades pueden ser o no superadas, dependiendo de cuál haya sido la intención y la manera, sobre todo, de decidir cumplir la que tiene el personaje, ¿no? Entonces, si por ejemplo quisieran estos piratas pedir nuevamente delivery, tendría que pensar cómo hacerlo, y si va a ser una cuestión de intentar tomar otro barco por la fuerza que justo pasaba por ahí, o invocar en un ritual, ¿no? Algunos espíritus que traigan rápidamente comida. Esa cuestión de los dados se complementa en leyenda con el dado legendario, que justamente tiene que ver cuando existen poderes, situaciones especiales de un gran guerrero al Aquiles. Cada uno de los personajes tiene algo por lo que se destaca y que está designado por una suerte de frase o descripción, a veces bastante abierta, como por ejemplo, suyo es el poder de los vientos en los susurros en la noche, y alguien puede decir, bueno, ok, a la noche si yo susurro, tal vez los vientos pueden hacer algo como una pequeña telequinesis. Y en esos casos, cuando se intenta utilizar el rasgo legendario como parte de una acción en donde se intenta tener éxito, por ejemplo, abrir una puerta cerrada con esos susurros de los vientos en la noche, se utiliza el dado este que tiene 12 caras, pero no tiene 12 números, sino tiene 3 tipos de signos, no en igual proporción. Ok, sí. Y uno de los signos es una especie de estrella de 7 puntos, hay 7 veces ese signo en el dado de 12 caras, y lo que hace es maximizar el dado con el que utilizaste la cuestión. Okay. Si pediste un ritual al estilo del espíritu del aire, Ariel, para que aparezca y que haga lo de la puerta, vas a utilizar lo que tengas en tu capacidad ritual, que puede que tengas algo alto, un de 8, un de 10, pero si sacás, porque tirás los dos dados a la vez, en ese de 8, supongamos, un número que es 1, 2, 3 o 4, pero en el dado legendario sacaste al mismo tiempo esa estrella de 7 puntas, el dado se vuelve el número máximo. Ok. Siempre que uso el rasgo legendario, de alguna manera tengo muchas posibilidades de potenciar el asunto. Si el director había asignado, bueno, no es tan fácil, es algo muy delicado, vos no estás viendo el otro lado del pestillo y demás, y la dificultad es 6, yo, gracias a la maximización, lo supero con tranquilidad. ¿No? Entonces, ese es un mecanismo que existe ahí y que también funciona para cuando hay tiradas enfrentadas. Creo que hasta acá se entiende, y lo que hace el dado legendario con 7 de sus opciones es maximizar. Pero no son los únicos signos que hay. Era lo que iba a preguntar precisamente. Exacto. Hay otros 3 signos que en realidad implican un éxito superlativo, lo que en otros juegos a veces se podría llamar un crítico, que es esta M o el signo de tiempo. Cada uno lo interpreta como quiere, un moñito, un mega, un mega de mega campaña, lo que fuera. La cuestión es que eso implica no solamente que se tiene éxito en la acción, sino que sucede algo más, y en general además el relato de la narración se recomienda muchísimo que lo haga directamente el jugador, tal vez apoyado por el coro. Ya. Entonces ahí existe un control narrativo que podría introducir que este espíritu aéreo no solamente abre la puerta del otro lado, sino que además ahora está vestido de mayordomo y lo va a ayudar a guiarse por el resto de la casa. Y entra el coro y dice, ¿y qué tal si el mayordomo es? Bla, bla, bla. Entonces tenemos un interludio tipo Locos Adams, es grandote y argentino. Ahora, hay un signo más en este dado de 12 caras. ¿El yin y yang? Claro, y eso introduce algo que también aparece mucho en algunos juegos indie, pero acá es muy interesante porque estaba asociado con la situación legendaria, que es bueno, malo, malo, bueno, positivo, negativo. Y entonces el éxito, que es un éxito que definitivamente es un sí, pero. Oh, Y ese okay. sí, pero se recomienda muchísimo o que lo sugiera el coro o el director, y que implique cierta, si no forma maquiavélica, una especie de fail forward también, ¿no? Ajá, claro, algún riesgo, algún riesgo, bueno, una intención. El espíritu que abrió la puerta del otro lado ahora puede ser especialmente sujeto a la intención de colocarse dentro de los pantalones y hacer parecer que surgen flatulencias cuando no surgen de manera biológica. que también hace, o sea, que hace que la gente cuide más cuando hacer esa tirada, ¿no? Exactamente. Porque no es, lo hago con esta tirada, lo hago con esta tirada. ¿No? Hay un riesgo. Ajá. Hay riesgos. Y otra cosa que es interesante, volviendo a parte de lo elegante del diseño, es estas 4 habilidades, una vez que yo lo despliego con los jugadores, para que ellos
2% de las personas que ven tu canal que no saben lo que es una habilidad Ok, claro. o Ajá. una de nuestras capacidades. Ujú. En algunos juegos es decir, bueno, ¿con qué le pego? ¿No? Ah, Ya. pues con fuerza. Claro. Y en muchos otros sistemas es tu fuerza. Sí, En este sistema hay una capacidad de violencia que Sí, claro. simplifica todo lo violento. Ajá, pero lo exacto. que es muy interesante es que solamente tienes 4 dados. sí, claro. Ujú. Entonces tú le preguntas al jugador, ¿En qué ¿qué quieres ser dado más? quieres? Sí, claro. Ujú. Entonces aquel jugador que escoge un dado de 4 pues no es tan violento. Aquel jugador que escoge un dado de 8 es más violento. Y obviamente si yo quiero ser súper violento pongo 10. Pero al poner el 10 me limita mis opciones para el que sigue. Claro. Ya no puedo quiero tener también 10 en destreza. Claro. Tengo que escoger otro. Sucede durante la creación de personajes donde se terminan de asignar los números. A veces hay una sugerencia según el trasfondo, pero lo más interesante es que lo terminen de discutir los jugadores, porque son altamente personalizables los trasfondos que vienen. En general vienen 4, 5, 6, depende cómo sea la estructura del escenario, y es bueno elegir unos cuantos, pero a veces no se eligen todos y no se puede repetir, por lo menos en las versiones estándares. Y lo interesante de eso es que de alguna manera el escenario, por eso favorece la agenda creativa narrativa, ya tiene personajes que aunque haya que terminar de elegir, y siempre las opciones son muchísimas, porque las combinaciones son tantas como los jugadores puedan incluso terminar de elucubrar, y si no la matemática incluso dice un número elevado, es que terminan de decidir ellos cuáles son las capacidades mejores y cómo se relaciona además con la motivación del personaje, la relación, y cuál va a ser su principal instrumento legendario para hacerlo, que es cuál es el rasgo legendario que eligieron. Ya. Esto Sí. puede mutar después durante el juego, por supuesto, pero no tanto. Las elecciones esas primeras, como decía Cristo, llevan a decir, bueno, voy a jugar a alguien que sea más capaz en esto y menos capaz en esto otro. Pero esto abre otro diseño elegante que, como menciona Marcos, se pueden poner en diferentes órdenes si tienes otra transmutación del personaje que te va a Claro. dar diferentes opciones. Ajá, ajá. Yo sigo queriendo tener violencia muy alta, pero si lo pongo acá es destreza, acá es carisma, acá estas permutaciones son muy interesantes. Sí. Pero lo más elegante del sistema, que es cuando él habla de que hay 3 símbolos, es que estos símbolos también representan estos roles que habíamos discutido. Ah, ok, ok. ¿Por qué? El Porque jugador, el coro y porque el director. hay un resultado que es en esencia del jugador. Ujú. Hay otro que es en esencia del narrador y hay otro que es coro compartido con Una narrador. buena manera Ok. de verlo. Y están representados aquí, pero lo bonito de eso es que este apoya a cualquiera. Ok. Claro. Cuando digo, yo quiero usar mi rasgo legendario para invocar esto, y el narrador me dice, sí, pero lo estás haciendo con tu poder más bajo, que es ritual. Ajá. A lo Aunque me sumo. dé el número más alto, Que va a ser que va a 4. ser 4, Ajá. yo digo, pero la dificultad es 6. Upa, ¿se acuerdan en esa situación? Entonces ahí se abre algo que otros juegos podrían decir, no, pero ¿cómo voy a querer fallar? El juego te da la opción de volver a intentar, pero nunca puede ser con la misma capacidad y los fallos implican siempre dos cosas. Una, en general, es una secuela, que es lo más parecido en este juego a lo que serían los recursos. En Ajá. otros juegos hay hit points, pero acá hay un daño acumulativo, como 3 strikes, ¿no? Ajá. Que tenés al lado de cada una de las capacidades. Entonces, te vale eso ya haber fallado y volver a intentar te puede valer otro más. Otra vez alguna cuestión negativa, como alertaste a los guardias porque el viento fue demasiado fuerte y hizo sonar unas campanas. Pero aparte, en el caso de que no decidas volver a intentar con otra capacidad y no logres finalmente eso, incluso aunque yo dije que había 2 situaciones, se van marcando aprendizajes. El fallar acá te da un aprendizaje que después se gasta, ¿no? Pero que permite que a la tercera, que es la vencida, porque lo que dice el dicho, el adagio, y acá se utiliza la tercera vencida, a los 2 fallos que fueron aprendizajes, la tercera vez podés agarrar y tirar mejor que antes, con un +2. Es la única situación, +3, perdón, la única situación en donde hay un bono en el juego. Entonces no es poca cosa un +3 en este juego, ¿comprende? Bien, dicho eso, Cristo me había puesto ante la situación de qué pasa si, usando el rasgo legendario, que era en este caso mover el aire, sacaba apenas un 4, porque aunque lo maximizaba con la estrella de 7 puntas, el 4 no alcanza, la dificultad es 6, y sin embargo me quedo con este resultado. Automáticamente yo recibo 2 aprendizajes por hacer eso como por buen perdedor, porque lo que voy a tener entonces es un fallo crítico. Y los fallos críticos en este juego hacen cosas muy extrañas con la narrativa, porque allí sí le dan un poder absoluto al director que se sugiere que
nunca olvide ese fallo del jugador. Incluso Ah, el ok. coro puede colaborar, pero el director aquí sí tiene la última palabra y es una de las pocas maneras donde el personaje puede morir. Oh, ok, ok. Ok, entonces ahora sí, pasemos rápidamente a Misterio, el nuevo suplemento que sale un par de años después Sí, exactamente. de la impresión del juego. Es algo que no cubría originalmente el juego base, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que no cubre? Digo, me imagino, Misterio. Pero Ujú. ¿por qué Misterio no lo cubre directamente Sí, ahí el es muy juego original? fundamental, es porque, y esto es incluso para otros juegos de rol, porque el misterio como género, estilo, forma narrativa, Ujú. implica un problema para el narrador, ¿Ok? que es que te tengo que mentir, jugador. Porque yo sí sé todas las respuestas, yo Ah, sí sé todas las pistas. O sea, si es una quest, te digo, ve al dragón. Y ajá. tú y yo sabemos que si es un pordiosero en la calle, dices, a ver, Master, no lo creo, quiero ver qué pasa. Pero si es un misterio, O sea, tú ya sabes el misterio, es yo lo que ya me sé el estás misterio. diciendo, ¿no? ¿Sí? Y yo tengo, Y pero, también sé las pistas, y sé cuáles de esas pistas son falsas. ok, ok, ok. A diferencia de lo demás que ninguno de los dos sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, Correcto. si vas a enfrentar al dragón, pues yo no sé si vas a ganar, ¿no? Vamos a descubrirlo Y hay juntos. un dado que nos va Sí, a conflictuar. exactamente. Si es, a ver, bueno, este es igual cualquier otro tipo de prueba, no necesariamente tiene que ser un combate, ¿no? Voy a Pero investigar tal no, cosa, no sé si vas a descubrir y abre una ambigüedad en la que yo te digo, esto es una pista. ok, Y tú dices, bueno, la tomo. Pero como eres un jugador, vas a decir, espérame, si esto es una pista, esto es una pista. claro, ¿no? Y yo sé que eso no es una pista, pero como lo encontraste aquí, tú como jugador dices, ah, claro, debe ser una pista porque está en el mismo lugar. Y ya es un poco de trampa decirle, no, no, eso no es una pista, esto es Exacto. lo que es una No puedo pista, ¿no? decirle que es una pista porque es un misterio. Claro, Claro. claro, Habría una manera de jugarlo que incluso está sugerida, es más bien un ejercicio teórico en misterio, que es la idea de suspenso. En realidad todos sabemos lo que va a suceder. Como sucede con los mitos griegos, o sea, todos sabían el mito de Edipo de fondo. El tema es cómo se desplegaba, había que jugar para ver qué pasa. O hacer teatro para ver cómo lo hicieron, cómo lo representan. Lo que sí sucede es que creemos que el misterio brilla cuando hay investigación. Claro. Para que haya una investigación tiene que haber una esencia, una clave. ¿Cuál es la clave del misterio? Del misterio en general, no de uno particular. Y regresamos a la importancia de la premisa. Claro, claro. Bueno, y también quiero hacer mención, por lo que estaban platicando, por ejemplo, en películas o en novelas o en cómics o lo que sea, cuando existe Sí. un misterio, pero está mal resuelto, el mismo, o sea, o las pistas son como forzadas, Sí, un o Deus sea, Ex Machina, por ejemplo. exactamente, que dices, bueno, ¿esto qué sentido tiene? ¿O por qué este sí, por qué no? ¿Y por qué de repente Suena arbitrario. tenía esta lógica y luego se cambia la lógica, ¿no? Sí, Supongo que medio trata de abordar ese tipo de Y circunstancias. darte procedimientos, Ok, herramientas. ok, Porque sí. como narradores, Dungeon Masters, etcétera, muy pocas veces abordamos el misterio. ya, Y nos quejamos de que les decimos a nuestros jugadores, el dragón está allá, y todos dicen, no, vamos a ir a la taberna, y tú, no, no vayan a la taberna, y la ajá. aventura se te descarrila porque los jugadores Pues hacen lo todos que de ir quieren, a la sí, taberna, la vamos a quemar, van a pasar miles de horrores, cosas en la taberna, sí, para los Placeres. que el narrador no estaba preparado, claro, porque la premisa es, ¿y por qué queremos ir a matar al dragón? ¿Quién está tan loco por ir a enfrentar a un dragón? claro. Tiene que Ajá. Sin haber una embargo, buena motivación, ¿no? pero más allá de la motivación, Sí. tendrá toda la motivación. Ese es el Oro. dragón, tiene un montón de monedas de oro y tú estás pobre y quieres ir motivarte para allá. Hay La varios princesa juegos que tienen. encerrada. Sigue siendo una quest. Sí, Sí. claro. ¿Sí? No importa la motivación porque está en el jugador, no importa cómo quieras. Si el jugador dice no lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Sin embargo, si tú cambias esto a un misterio, Ok. Mm, O sea, ¿quién mató a... ¿Quién Au. engañó a Roger Rabbit? ¿quién engañó Esa a me Roger gusta. Rabbit? Sí, ¿Sí? sí, ok. Esa es una buena pregunta de misterio. O quién mató a Laura Palmer. Pero digo, Ajá. esos clásicos tienen que ver con que la premisa solamente puede ser resuelta esa pregunta cuando los elementos que son suficientes tienen que ver con resolver el misterio. Ok. Resolver el misterio es algo que nosotros decimos, bueno, sí, es obvio, y podría existir un extremo railroad, como lo hacen algunos juegos, donde básicamente el director irá no solamente planteando las pistas, sino revelando qué significa, cómo se conectan, ya sea más sutilmente o menos sutilmente. Claro. No es lo que propone Misterio. Ya. Misterio dice, vamos a jugar para ver qué pasa, y un juego de agenda creativa narrativa no tiene por qué saber en cuántos actos, o si siquiera el misterio se va a resolver de parte de los personajes jugadores. Sí se va a resolver al final porque el juego de leyenda sí propone que al final de la sesión, que en general suele ser un one shot, por tanto suele ser al final de la sesión, todos hablan acerca de
cómo terminó la historia, cuál era el misterio, el epílogo. Y el coro tiene mucho que ver en esto porque tiene un rol especial en Ok. los escenarios de tipo misterio. Pero antes de que pasemos Sí. a ese rol, vamos a explicar exactamente cómo pasa este asunto del Claro, misterio, ¿no? ¿cuál es la estructura? Lo que Marcos propuso al principio, lo que de repente hay misterios que todo el mundo sabe cuál es el misterio. Sí, entonces jugamos un suspenso en vez de una investigación, Exacto. ¿no? Y eso no es esta propuesta. Sí, sí, o sea, la Tiene señala que porque ver- dice, puede ser interesante hacerlo como un ejercicio Pero a ver, ponme un ejemplo del suspenso. del suspenso. Ajá. El mito de Edipo es, por ejemplo, uno puede tener una idea de que en realidad el personaje principal o varios de los personajes allí metidos, Creonte, Antígono, el líder de la ciudad actual, el que vino de lejos y mató a la esfinge gracias a que venció con su enigma y es un grande, pero hizo algo más terrible, y el adivino ciego, los tres no saben algo, pero después lo irán averiguando, ¿no? Esto lo sabían los griegos que miraban el mito de Edipo. No saben que en realidad Edipo, para huir yendo de una primera profecía, es el problema de la Claro. profecía autocumplida, de que vas a matar a tu padre, acostarte con tu madre, Ajá. ¿no? Tener hijos incluso, agarra y escapa y en realidad mata a otro señor por un tema de quién pasa primero en una ruta angosta y termina haciéndose soberano de ese lugar casándose con la viuda de este hombre y lo que él no sabe, pero en realidad todos los que disfrutan el mito griego o disfrutan en una manera de suspenso esto, es que él está casado con su madre y él es el culpable de la peste que está asolando la ciudad. Ya. Uno puede saber eso e igual de todas maneras jugar las interacciones entre los personajes y en qué momento va revelándose esto. Pero, Porque- o sea, pero lo saben los jugadores, no sus personajes. no, son personajes. Ajá. Pero lo que sí se sabe y se plantea en la mesa es una manera experimental, digamos, de Ajá. jugarlos. Como es lo más cercano incluso a cierta dramaturgia, aunque no sabes de qué manera van a lidiar con esto y si se van a matar entre todos, si va a terminar igual que la tragedia Claro. que propone Ujú. Sófocles o no, tiene que agarrar y señalar que las pistas van a estar dadas y las revelaciones ya las saben todos. En ese ejemplo, por ejemplo, para cambiar ese ejemplo, es la película Seven. Claro. Ok. Son 7 pecados, Sí, son sí. 7 pistas. Claro. Sí. Conforme vas viendo las pistas, ya tenemos este pecado, ya tenemos este pecado. Buen y ejemplo. empezamos a ver, espérame, me quedan 2 o 3 pecados. Ah. No importa que no llegues al final de la película, cuando quedan 2, tú como espectador dices, no, ¿Qué va? porque sabes cuáles son las opciones. E incluso Claro. empezamos a saber lo que hay en la caja. Ah, ok, ok. Y no Claro. lo sabe el Porque personaje. cuando vemos el sexto, Yo no lo supe hasta el final. ¡Apa! Porque pues, creo que la vi muy chiquito. Está bien. pero en Qué ese lindo para sentido, ver chiquito. es una estructura de suspenso que va, todos empezamos a ver que son 7, Ajá. te dicen los nombres, empiezas Claro. a verlos, conforme se van acabando por eliminación, sabes Ujú, cuáles ujú, son los ujú. que quedan. Dadas Y las aunque- pistas o dadas las del pistas contexto dadas, que se ha dado. Exacto. Sí. Y entonces tienes un suspenso declarado Claro. que va a tener lo que vaya a pasar al final, ¿no? En cambio, otro ejemplo es un juego de mesa que quizás muchas personas conozcan, que es un Ujú. juego de club, en Claro. el cual te dicen, alguien se murió Sí. en un lugar con una arma. Sí. Y Exacto. todo el juego Y es, alguien lo mató. y alguien lo mató. Y todo el juego es, ¿dónde lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Con quién lo mató? Claro. Claro. Recabar Y vamos las siguiendo las pistas, y deduciendo por eliminación Sí, quiénes claro. pueden haber hecho esto, estado en tal lugar en tal momento. Bueno, hay una versión muy simple del juego y hay versiones más complicadas. Y eso se empieza a acercar más a la otra propuesta que nos mencionaba Marcos. Ahí vamos o sea, a como eso. Las películas de Knives Out o Onions, que es una Claro. película. Sí, sí, sí. Ujú. Y todas estas películas o todas estas narrativas en las cuales te dicen, bueno, estamos en el Oriente Express, de anoche, y algo pasó que si nadie investiga, nada va a pasar. No, no solo nada va a pasar. O sea, sí, es verdad, nada va a pasar en el sentido de que no se va a resolver el misterio o que se va a resolver cuando ya es demasiado tarde. Y ese demasiado tarde tiene que ver con que nosotros sugerimos al director que cuando construya el escenario tenga en cuenta una escalada que implica de qué manera esa transición inicial, que Claro. obviamente planta el misterio, va a llevar a la comunidad a una destrucción horrible si no es resuelto. Claro, es importante regresar. Creo que no quedó muy claro cuando hablábamos de que este juego se define mucho por la comunidad Sí. en la ficción que se va a contar, Exacto, ¿no? el mundo ficcional es algo pintado con boceto y muchas veces se refiere directamente a un tropo que todos conocemos, a un estilo ciencia ficción más a la Star Wars, aunque no lo digas, o puede ser Valores un declarados. un noir, claro, con detectives así en blanco y negro. Ahora, los valores de la comunidad son importantes porque de alguna manera marcan qué es lo que puede ser transgredido. Claro. ¿Eh? Y entonces, en un lugar, en una sociedad victoriana, entonces es básicamente la hipocresía es regla, pero sin embargo hay que tener buenas Claro. maneras, siempre Sí, sí, sonreír, por supuesto. deferir Es muy democracia. diferente a un Japón medieval Exacto. Sí.
que El Latinoamérica honor, justicia. en la fiesta de los 15 Y años, para, ¿no? para dar este círculo es, si el valor de la comunidad es que las mujeres casadas no pueden engañar a sus varones, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Ah. No importa que sea el mundo de los bujos o como sea que sea la traducción, Sí, ¿no? De bujos los, aquí también. de los toons, no sé, como fuera. Ese mundo tiene su propia coherencia, por eso leyenda en algún sentido es agnóstico respecto a qué mundo ficcional se pinta. Lo interesante es que esos valores de alguna manera están escritos en piedra, pero uno de ellos al menos fue transgredido y a veces también existen otras contradicciones. Los personajes, los jugadores eligen la relación con esos valores y son juzgados por el coro. Para que la estructura de misterio igual funcione bien, el misterio tiene que ver directamente con que no es tan sencillo señalar el por qué se transgredió. Ya, O ajá, qué claro, consecuencias tiene la transgresión claro. de uno de esos valores. No sabe ni siquiera tal vez quién lo transgredió, por qué, cuándo, dónde. De ahí que el ejemplo de Club es muy bueno. Y eso viene otra gran complejidad de por qué es difícil como narrador empezar a controlar o jugar, desplegar un escenario de Desplegar, misterio. exacto. ¿Por qué? Porque hay una condición de victoria. Ujú, Claro. ujú. ¿Se resuelve el Sí, misterio claro. o no se resuelve el misterio? Sí, sí, es algo como extraordinario en los juegos de rol porque la idea es que juegas y sigues jugando. Y además, por ser un Sí, one shot, eso te limita bastante, claro. te genera el valor de victoria, que es para mí la gran diferencia que hace normalmente entre cualquier juego de mesa y cualquier juego de rol es eso, porque Ujú, hay un punto ahí intermedio entre los dos que puedes encontrar en algunos títulos, ujú. pero como siempre hay un punto Una una condición condición de de victoria, digo, eso ya lo quité de rol, pero ahora ya estás haciendo un nuevo puente donde la condición de victoria es parte esencial de este juego de rol. Exacto. Misterio, ok. Ya nos Exactamente. estamos volviendo muy filosóficos Sí, en este tal tema, vez. definitivamente. Ojalá la gente como que Ay, sí, entienda, por favor. o sea, Nos apasiona. sí, la verdad es que está muy padre la idea, definitivamente. Pero vamos a algo más claro, si querés, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo construyo un misterio? Muy bien, sí, desplegar los valores de la comunidad. Hay Bueno, pistas, hay exacto. Pero ¿cómo? O sea, sugerimos que a veces sí es bueno seguir procedimientos bien claros y entonces, además de tener incluso hasta tablas que pueden inspirar en caso de que uno no tenga una idea clara de querer, no sé, emular a Roger Rabbit, ¿no? Que es que siempre vienen bien tres pistas, tienen que ver con el refuerzo para la misma revelación. Ok. Y agruparlas de tal manera que vayan apareciendo, Desplegándose. desplegándose tal vez en los distintos actos, pero no sé en qué acto. Lo único que sé es que tal vez hay lugares o hay personajes que pueden dar una de esas pistas. Las revelaciones, sin embargo, tienen que venir de parte de los jugadores que tratan y hablan entre ellos. Puede ser incluso hasta en el interludio. El coro no quiere decir que no pueda sugerir, pero en realidad el coro sabe tanto más que el director y tiene más control, porque tiene la listita. Esto jugándolo en serio, porque lo interesante es uno puede escribir las cosas y después hay que playtestearlo. Y hemos visto que funciona muy bien cuando el coro es el que lleva un poquito qué pistas fueron dadas, en Claro, por dónde y supuesto. cuándo. Sí, sí, sí. Porque el director está haciendo otras cosas, como por ejemplo narrar la escena, el viento, el humo, hasta incluso seguir, porque tiene que hacerlo, porque por eso es un juego de rol y es libre, el que de golpe estaban en esa historia de Roger Rabbit y se vieron distraídos por tres chanchitos que tal vez no tienen ellos automáticamente la mejor de las pistas, pero de golpe la situación con el lobo del que están huyendo, ¿no? Ese lobo tal vez sí le huyó una vez a esta chica pelirroja femme fatal de la que Roger Rabbit tenía una relación tan Pero además importante. son herramientas diferentes, que es lo importante de Misterio, que es el narrador puede ir haciendo su checklist, ¿no? Ya les Sí. dije esto, ya les dije esto, ya les dije esto. Ahora, ¿llegaron a la revelación o no? Tres pistas por cada revelación, y se sugiere que sean tres revelaciones, para un total de 9 pistas. ¿Quiere decir que es tan seco como eso? No, pero la verdad que no suele funcionar ese estándar para que sea una sesión, lo hemos medido, ¿no? Y cuando yo lo despliego, algunas veces los jugadores los descubren con menos pistas, Ah, sí, claro. Claro. Hay redundancia. no Sí, con las esencias. claro. Porque puede que en el acto 1 solamente tengan 2 pistas, en el acto 2 las 3 y en el acto 4 una más y ya lo resolvieron. Claro. Ajá, ajá. ¿Sí? Pero la revelación a la que llegue el jugador, hay 3. Claro. Esas sí no te las puedes brincar. Y hay O sea, algo, sí, claro. Ujú. hay algo que está sugerido ya en las hojas de personaje, en realidad en los trasfondos, que terminan siendo hojas de personaje cuando se eligen no solamente las capacidades que ya las explicamos, ni el rasgo legendario, ni siquiera la motivación o relación entre los personajes, sino otra cosa que, por ejemplo, son los orígenes de los personajes. Los orígenes suelen referir a algún otro personaje no jugador. La ficción, vos fuiste criado en el monasterio de los tertulios. Yo y soy un bujo, tú eres un humano. Claro, exacto. Los orígenes señalan afinidades y las primeras direcciones de, bueno, ¿a quién vas a o entrevistar, preguntar, qué lugar vas a intentar Resolver hacer, las claro, observar al estilo forense y olisquear para ver si las trufas de los
cerditos se las escondieron ahí porque querían darle una ofrenda a la femme fatale esta. Lo que fuera, en realidad, va a estar al final en la agencia de los jugadores que manejan sus personajes la posibilidad de hilar las pistas. Pero las pistas sí se sugiere, y hay maneras, porque por eso hay pistas libres que ni siquiera están asociados a lugares o personajes específicos, que el director tiene que dárselas. Para las pistas uno dirá, pero bueno, tiene que tirar al lado. No, para las pistas no hay tiradas. Okay. Hay sí tiradas para ver en qué condiciones obtenés. No es lo mismo obtener las pistas, como sucede en muchas historias, terminando golpeado por la policía y encontrando que un borracho te lo dice en tu celda, porque la penalización de estar allí golpeado y todavía encerrado no quita el que te diga el borracho, sí, yo los vi en tal lugar. Podría haberlo tenido tal vez en otro lugar y con menos penalización, pero la pista se dio igual, no así la revelación. Y eso complica el narrador, porque sé que te tengo que dar las pistas, pero ¿son verdaderas o son falsas? Porque pueden ser rumores. Ok. Hay una persona que observó el asesinato, pero estaba dormido o no sabe qué es lo que pasó. Claro. Entonces eso me El mínimo llevaría... hay duda de cómo interpretar la pista, ¿no? También. Porque puede ser un narrador al cual yo no puedo confiarle, ¿no? Hay un personaje que vio Claro. esto, pero es ciego o no escucha o Sí. tiene algunas otras cosas que impiden que la verdad sea evidente. Recordemos que uno no dice un cartelito arriba, esta es pista, esta no es pista, ¿no? Y puede pasar, que a mí me ha pasado mucho, que los jugadores empiezan a entrar en esta onda de todo es una pista. Claro, Ujú. sí. Eso es Todo lo que terrible. diga el director hay que apuntarlo, ¿no? Exacto. Entonces, Absolutamente todo. Sí, Oyen un sonido de preguntó, puerta. en algún momento dijo, tengo hambre, ya hay pizza. Eso va a ser una pizza. Hemos tenido una charla con Ricardo Ibáñez, el diseñador de Aquelarre, Ah, con sí, Violín sí. y tantos, que decía justamente eso en uno de los coloquios, ¿no? Es decir, que todo se vuelve una Y pista. decía, bueno, Pero las pelotitas. Ay, no, las pelotitas, ¿para qué dije ese detalle? Pero una cosa muy particular del juego de leyenda es que el coro me puede contrastar Claro. y puede hacer que el narrador se vuelva honesto. O el coro está llevando la lista y dice, mira, en el intermedio, el coro le puede decir al jugador, por cierto, esta pista no lo he resuelto, ¿qué es lo que opinas de esto? ¿Cómo va esto? Incluso puede decir, esa era una pista falsa. Sí, sí. Porque La comunidad necesitamos que la comunidad Y, diga, canta. aunque haya sido verdadera la pista originalmente, o sea, según por el director del No, juego. el coro no va a llevar, justamente el coro, de hecho, tiene que remarcar los valores de la comunidad y no olvidemos que no hay misterio y no hay en realidad ningún escenario de leyenda sino una transgresión de algunos de esos valores. El coro, justamente, si se quiere, es el más juez de todo. El director, en todo caso, es el que puede tener que jugar de alguna manera con ese lugar gris de soy un poeta y no estoy afirmando, pero tampoco estoy diciendo que no. Y a veces Porque los puede personajes también. no jugador, claro, pero los personajes no jugador sí, por ejemplo. Exacto. Varios pueden mentir porque pueden estar cubriendo las pistas o las Claro. situaciones. De hecho, se sugiere en la estructura más, digamos, complicada o la estructura más completa, más que complicada, que a medida que hay situaciones, los mismos que son los victimarios estén, sobre todo si ven que tienen investigadores detrás que le están siguiendo los talones, ¿no? Pisando los talones, intentando borrar las pistas. Claro, por supuesto. Lo cual puede volverse una pista en sí, ¿se entiende, no? Sí. Pero eso es, también los mismos jugadores podrían ser los que lleven eso. O bueno, es que puede ser tan... Es más, de hecho, ya no quiero acomplejar más la conversación es que te va a contar Cristo, porque más que los jugadores, o sí, los jugadores pueden decidir que uno de ellos puede decir o que el misterio no se resuelve o de golpe, no sé, simpatizar con el antagonista, supóngase, ¿no? Eso no hay problema, el juego de leyenda no... Pero no son los causantes del misterio. Es un poco la pregunta. No, pero no quiere decir que no tengan un papel crucial. No aparecen prima facie, ¿no? Los personajes jugadores como automáticamente ligados a, digamos, como sí sucede en Edipo, el mito de Edipo, Sí. que de alguna manera es el primer investigador privado, pero se tiene que investigar a sí mismo. O sea, no sucede que uno de ellos tiene que ser, no sé, o destruido o de alguna manera produjo la cuestión a propósito. Otra cosa es inconscientemente, ¿no? Claro, Porque sí. puede ser que los mismos jugadores, sería un escenario un poquito más complicado, pero ¿por qué no interesante? pero es que se empieza a salir del misterio. Claro. Sí, Porque te puedes acercar al thriller o al hack and slash. Sí. porque Ya, sí, tienes toda la razón. sí, Sí. Resolver un misterio es una tarea muy son los clara, investigadores. digamos, Todos sí. tienen que tener motivaciones de por qué investigar. Sí, A exactamente. ver, por eso te decía que in extremis sí podemos ver en un escenario tipo Edipo o tipo Barrio Chino, donde de alguna manera la investigación, ojo, la gran pregunta es responder la premisa y saber resolver el misterio. Después deja a la comunidad mejor parada o menos. En la base de la estructura acá te dice que sí, porque el misterio, la transgresión inicial que está cubierta por un velo de misterio, es algo que hace daño a la comunidad.
¿Pueden cambiar la valor de la comunidad? Sí, claro. ¿Y puede ser a veces peor el remedio que la enfermedad? Sí, claro. Si la manera de resolver la situación es mataron a unos cuantos ahí tirando una bomba, pero bueno, ya está. Ahora sabemos que ahí estaba el monstruo y estaba ahí viviendo. Bueno, ojo con el daño colateral también, ¿no? No, pero eso ya quedó claro Ah. en lo que habíamos hablado antes. Lo que tú traes es, por ejemplo, el Murder Mystery. Ajá. Todos estamos aquí, pero uno es el asesino. Y le doy pistas Claro. Sí, sí, a sí, los sí. participantes. Hay 7 pistas, pero tú tienes una, él tiene otra, él Claro. tiene otra, él tiene otra. Pero Y uno es el vamos a asesino. jugar a comunicarnos para, Claro. para empezar a descubrir quién es el asesino. Mm. Pero hay uno de ellos que, como es el asesino, Tiene que tiene saber. que saber, Ajá. tiene que mentir. Sí, Todos sí. los demás no saben, pero no importa que hay uno que es consciente de eso. En este setting, la diferencia sería que el coro diría, él es el asesino. Pero Sí, lo es define necesario después. conforme se va jugando, Justo, como va pasando, o- pero entonces estamos en otro género. En No, no, otro claro, Claro. pero a lo que voy con este tipo de preguntas es que el juego se presta, tanto leyenda como misterio, a, a no estar definido, predefinido, como muchas aventuras o No, al sea, en final que no. su plot original no No. está No hay un predefinido. boss en un determinado lugar. Sí puede haber, en el caso del más clásico de todos los tipos de escenario, que es el de misión, puede haber una situación de que un dragón raptó las plantas que podían curar a la comunidad de todo daño y que se encuentra en una cueva en tal lugar. Y entonces de alguna manera, bueno, si el dragón está anidando en ese lugar, ese es un boss final de algún tipo. Claro, Pero no es el centro de misterio el que de alguna manera hubo que seguir pistas de saber por qué, por ejemplo, se robó el dragón esas camelias. Volviendo al ejemplo, como para cerrar esto, Sí, que creo que quedó muy claro. Si fuera una quest, los jugadores van, llegan, matan al dragón y recuperan sí, sí, después tienen que traje. volver. sí, claro. La Pero, panacea, sí. y tienen que volver, etcétera. Pero en el juego de rol, algunas veces no necesariamente es matar al dragón. Sí. Podemos robarle las rosas al ladrón. Ujú. Seguimos cumpliendo con la quest porque es ir, obtener y regresar. Ujú. ¿Ver? En el misterio, no, porque si hay una win condition. O resolvemos por qué el dragón se llevó las rosas, o no resolvemos por qué el dragón se llevó Sí, las sí. rosas. Aunque las recuperemos, en realidad si no lo sabes, en realidad hay algo que va a seguir anidando. Sí, sí, lo ¿no? importante es responder la pregunta Sí, al final de cuentas. exacto. Aunque la respuesta no sea la misma que había anticipado el mismo No, narrador. es totalmente, porque a veces uno puede sugerir, bueno, ¿de qué tipo de manera respondés la premisa? Parte de la respuesta de la premisa y de cómo terminaron todos los personajes entre sí y de cuánto se pudo sanar la comunidad, implica algo que es al final de todo, incluso cuando ya se narraron las escenas del epílogo, el coro también tiene una gran decisión, aunque acá un poco charla con los demás, Sí. que es la pregunta de qué tipo de leyenda terminamos jugando. Claro. Es una de Y también tragedia. una cosa que me ha pasado mucho jugando, lo que es que puede haber más de una respuesta al misterio. Sí, Claro. a veces sí, totalmente. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, ya cerrando el programa, Sí, porque sí. creo que ya nos tomó bastante. Lo que estoy viendo con Leyenda y con Misterio, que además son nombres como muy emblemáticos para proyectar precisamente lo que se está jugando, Ujú. y muy ad hoc el uno con el otro también, Ujú. ¿no? Leyenda, Misterio. Simplemente. Sí, justamente. El punto no es, como en otros juegos, jugar un juego y se acabó, sino construir esa leyenda, construir Exacto, ese misterio, ¿no? exacto, esa es la Y, promesa. y la experiencia de cómo la vivimos a Exacto. final de cuentas. Entonces, entiendo, ¿no? Que se concentra más en una experiencia narrativa. O sea, sí Sí. es un juego de rol, por supuesto que es Sí. un juego de rol, pero es una experiencia a través de la narrativa más que a través de la mecánica de dados, ¿no? Que la tiene, Es parte, hemos ¿no? jugado uno de los escenarios de aquí que justamente tiene más que ver con los aires coloniales que se vivieron sí, en toda Latinoamérica, obviamente, que se llama Cabildo Robado. Surge de una noticia histórica real, que robaron en un momento dado, muy cercano después de las independencias de 1810, 1500, que eran lo que había de 46 doblones de oro que estaban en el Cabildo. En medio de una situación de crisis, pero parece ser que había ayuda interna y aparece colgado un fraile en el fuerte al mismo tiempo. Y hay algo de pólvora que solamente pueden haber hecho unos granaderos, que son un cuerpo especial del ejército. ¿Quién se la robó y por qué? ¿Y por qué serían los granaderos que son como los héroes del lugar? Esa es una pregunta. La manera en que se ha resuelto ese misterio, más allá de que está seteado y está escrito acá, no lo voy a contar porque sí hay spoilers, Sí, entonces no lo claro, cuentes. claro. Me ha sorprendido porque es uno de los que más hemos playtesteado, tanto en museos como en eventos y demás,
Y hay maneras muy interesantes de producir y llevar el juego a lugares que definitivamente ni siquiera estaban planteados acá los actos. Por ejemplo, las tierras de los indios, los lugares. O el ejemplo de que yo tengo 7 pistas, que los jugadores, aunque se las doy, Sí. no entienden una sola de esas 7 pistas, pero ellos descubren o se inventan otras pistas Claro, que de todas formas los lleva a resolver el misterio. claro. Sí, sí, sí. Me imagino que así como el setup básico es como sentarse alrededor de la fogata y decir, les voy a contar una historia que trata sobre esto. Y entonces suena el Ah, arpita y empieza el juego, ¿no? sí, Es así como me Red imagino Design. que funciona leyenda y misterio, ¿no? Totalmente. ¿Algo más que quieran agregar antes de que cerremos el programa? La verdad es que solamente eso, mientras que inspire el volver, aunque más no sea una hoguera metafórica, contarnos historias, pero a intervenir en qué es lo que está pasando mediante el juego de mirarnos y conversar con reglas, vamos a estar bien. Eso es lo interesante de hacer leyendas juntos y de que nunca se acabe el misterio. Muy bien. Una última pregunta, ¿dónde conseguimos estos materiales? Perfecto. En Aquí, México, por sí, supuesto, ¿no? en México tenemos una suerte de sede oficial en San Pedro de los Pinos, luego podemos dar los datos, pero además tenemos la página donde se pueden conseguir los ejemplares y en todo caso intentaremos acercarlos mientras que estén, por ejemplo, dentro de estas situaciones de Ciudad de México. Tenemos leyenda digital, Ok. que es una de las maneras fáciles, porque la verdad que en este momento estamos con las últimas copias de leyenda original. Estamos, por supuesto, en tratativas de volver a imprimir, etcétera, pero va a haber que tener un poco de paciencia. En cuanto a misterio, también nos sucedió lo mismo, porque lo presentamos acá y entonces también estamos muy cerca de agotar stock. De todas maneras, sabemos que aquellos interesados y que tengan paciencia serán recompensados. Muy bien. ¿Cristo, algo más? No, nada más gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Muchas gracias, por Braimar. No, Siempre es no, bueno al charlar. contrario, ¿no? Que es una plática súper clavada, creo yo, de las más clavadas que he tenido. Hasta de repente yo me perdí, así dije, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién? Estamos así. ¿Quién mató a Roger Rabbit? Sí, 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 pero muy interesantes y llama mucho la atención precisamente jugar leyenda buenísimo. por esta otra experiencia, ¿no? No tan hack and slash, ¿no? No lo es. Exactamente. Pero bueno, pues muchísimas gracias y recuerden, nos estamos viendo en el canal los lunes-ish en Rolo Rollo o los contenidos que estoy haciendo, ya saben, también el nuevo producto de los videos de Debrayes, roleros y otras tantas cosas que estamos haciendo. Y bueno, pues nada, con eso me voy con mi frase clásica de que el juego no les impida, no, perdón, que las reglas no les impidan ver el juego. Chao. Chao.